Nadie recordaba el primer ataque. Quizás fue porque la Tierra había permanecido en silencio, demasiado silenciosa, tras el silencio solar. Quizás fue porque la galaxia ya nos había descartado como una especie primitiva, rota por la guerra, que a duras penas se sostenía bajo satélites oxidados y cielos contaminados. No éramos parte de la concordia galáctica. No teníamos asientos en el tribunal de la Alianza. Ni siquiera recibimos la cortesía de una declaración formal. La invasión, simplemente, ocurrió. Se hacían llamar el dominio Kir, una raza de señores de la guerra de piel plateada y cubiertos de escamas que habían arrasado 3 docenas de sistemas en medio ciclo. No conquistaban planetas. Los borraban. Convertían océanos en desiertos de polvo, cielos en cenizas, poblaciones en susurros. ¿Y la Tierra? Nosotros éramos su calentamiento. La primera oleada ni siquiera fue militar. Fue una barrida de terraformación. Máquinas del tamaño de montañas cayendo a través de la atmósfera, ardiendo a su paso, reescribiendo el aire mismo. Ciudades desde Kioto hasta Lagos se desvanecieron en llamas. Países enteros desaparecieron de la red. Nuestros gobiernos se desmoronaron en cuestión de horas. Los satélites se derritieron en la órbita baja. Las comunicaciones murieron. La galaxia observaba desde lejos y se encogía de hombros. Los humanos siempre iban a caer. Sin una defensa planetaria adecuada. Aún funcionando con combustión y balas. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que no estábamos indefensos. Ya no. Habíamos mantenido algo oculto, enterrado en las profundidades de la corteza lunar, muy por debajo del mar de la tranquilidad. Nunca debió ser revelado, a menos que la Tierra estuviera al borde de la extinción. Lo llamamos Proyecto Revenant. Y se enfureció cuando la atmósfera se rasgó sobre la vieja Nevada y la negrura se llenó de naves de guerra plateadas. Fue entonces cuando finalmente obtuvieron una respuesta. No de presidentes ni de generales. No de alianzas globales o delegados de la ONU. No. Nuestra respuesta llegó desde las sombras de cráteres olvidados. Comenzó con un temblor, un rumor grave en el suelo. Luego, la Tierra se agrietó y, desde las profundidades del núcleo lunar, se alzaron 12 acorazados masivos, más negros que el vacío, cada uno de 1000 metros de eslora. Sus superficies brillaban con una tecnología que la galaxia nunca había visto. No volaban. Desgarraban el espacio a su alrededor. Cada uno impulsado por núcleos de fusión alimentados por singularidades artificiales. La órbita de la Tierra se estremeció. La Luna gimió y las naves Kir se detuvieron. Fue la primera vez en su campaña de expansión que dejaban de avanzar. Nuestros acorazados no enviaron un saludo. No negociaron. No explicaron. Borraron a la primera flota Kir en menos de 7 segundos. No hubo sonido, ni advertencia, solo luz, cegadora y violenta, seguida de silencio. Una de sus naves nodrizas intentó retirarse. Plegó el espacio para escapar. No lo logró, porque el acorazado Orión, líder de nuestra flota Revenant, desplegó un arma que no estaba destinada a este siglo. Un arpón de gravitones se fijó en la firma de curvatura de la nave en retirada y la trajo de vuelta al espacio real, colapsándola sobre sí misma como papel arrugado. Ese fue el momento en que la galaxia dejó de reírse. Ese fue el momento en que las estrellas, una vez tranquilas e imperturbables, despertaron y oyeron nuestra voz por primera vez en 100 años. Aquí la Tierra. No solo estamos vivos. Estamos en camino. El alto mando Kir no entendía lo que había sucedido. Sus divisiones de inteligencia, arrogantes y sobrecargadas, acostumbradas a diseccionar especies primitivas, permanecieron en silencio durante horas tras la destrucción de su flota de avanzada. Cuando el informe finalmente llegó al mundo central del dominio, Trasbar, el archiseñor de la guerra lo desestimó como una anomalía, un fallo de los sensores. Datos erróneos. Ninguna especie de la espiral exterior tiene ese tipo de potencia de fuego, gruñó. Pero la Tierra no era parte de la historia de la galaxia. No desde hacía mucho tiempo. Mientras ellos construían consejos interestelares y rutas comerciales, nosotros estábamos construyendo otra cosa. Venganza. Décadas atrás, tras el colapso silencioso,
El apagón global que casi acaba con nuestro planeta, habíamos dejado de intentar ponernos al día. No más diplomacia, no más exploración, solo supervivencia. Una Tierra unida trabajando bajo tierra, fuera del radar, fuera de los mapas. Y no era solo tecnología lo que habíamos desarrollado. Era doctrina. Los acorazados eran solo el primer acto. Dentro de ellos estaban los ecopilotos, humanos criados y entrenados para una interfaz de latencia cero con las naves de núcleo cuántico. Personas que ya no necesitaban dormir, que se alimentaban a través de puertos en su piel, que una vez fueron humanas pero que habían trascendido la carne en busca de la perfección bélica. No hablaban mucho. No tenían por qué. Estaban programados para matar. Y cada acorazado albergaba en sus entrañas 10.000 cápsulas de desembarco, conteniendo soldados como nada que la galaxia hubiera visto jamás. Los llamábamos los reclamadores. No pedían piedad. No se les daban órdenes. Tenían una sola directiva: recuperar lo que era nuestro. En el cuarto día de la invasión, mientras el dominio se esforzaba por entender cómo habían perdido una flota completa, el acorazado Orión se movió de nuevo, esta vez hacia Marte. No porque estuviera bajo ataque, sino porque Marte había sido nuestra forja, el astillero secreto, las estaciones de clonación, los cofres de la IA de núcleo profundo. La Tierra había construido los acorazados, pero Marte había construido la guerra. Cuando Orión se acercó a la órbita, el comando marciano activó las espiras orbitales. Anillos de luz azul recorrieron el ecuador del planeta, y de ellos surgió una señal que llegó a todos los rincones de la galaxia. A todas las fuerzas hostiles, la Tierra ha despertado. ¡Huyan! No era solo para impresionar. El mensaje se transmitió a través de relés subespaciales, utilizando las mismas redes que los Kir usaban para coordinar su imperio. Cada mundo que habían conquistado oyó nuestra voz. Algunos se rieron. La mayoría no. Porque para cuando ese mensaje llegó a las colonias exteriores del dominio, nuestros reclamadores ya habían tocado tierra. Su primer objetivo, Nex 9, una colonia minera que una vez fue de la Tierra antes de ser anexionada durante las confiscaciones de recursos 50 años atrás. Había sido despojada de todo: metales, combustible y su gente. Los Kir la convirtieron en un mundo de esclavos. Los reclamadores cayeron de noche. Sin advertencias, sin luces, solo un estruendo. Se movían como fantasmas, blindados con una exopiel adaptativa alimentada por fibras nerviosas de fusión, con cascos que emitían un pulso de luz roja cada vez que se confirmaba una muerte. En 20 minutos, la estructura de mando de Nex 9 había caído. En una hora, los esclavos eran libres. Al amanecer, los reclamadores se habían ido, dejando atrás un único mensaje grabado a fuego en la superficie: propiedad de la Tierra. Los intrusos serán aniquilados. De vuelta en el Consejo Galáctico, el pánico comenzó a extenderse. La Tierra no había enviado diplomáticos. La Tierra no había hecho exigencias. La Tierra no quería un asiento en la mesa. La Tierra quería sangre. Y aún así, los Kir nos subestimaron. Enviaron su segunda flota, fuertemente armada, reforzada con centinelas de élite y una barcaza de batalla del tamaño de una luna. Pensaron que esto lo terminaría, pero nosotros ni siquiera habíamos empezado. La segunda flota Kir llegó con toda su fuerza: 70 naves capitales, 400 navíos de escolta, enjambres de drones de combate automatizados desplegándose como una marea blindada. Su orgullo, su poder, su arrogancia, todo se vertió en esa ofensiva. Se dirigían directamente a la Tierra. El dominio creía en el poder abrumador. Durante siglos, esa creencia les había servido bien. Especies enteras habían caído ante su martillo. Culturas borradas. Mundos cristalizados. Su error no fue subestimar a la Tierra. Fue pensar que éramos como ellos. Cuando la segunda flota atravesó el borde de nuestro sistema solar, no encontraron nada esperándolos. Ni acorazados, ni resistencia, solo el frío silencio del espacio profundo. Sus sensores solo detectaron los rastros de energía persistentes de la primera batalla, la radiación decreciente de la flota Kir que habíamos vaporizado. Asumieron que nuestras fuerzas restantes se habían replegado a la Tierra para fortificar el mundo natal.
Lógica defensiva estándar. Pero la Tierra no seguía la lógica. La Tierra seguía la ira. Mientras las naves del dominio pasaban la órbita de Neptuno, el primero de sus destructores desapareció. Sin aviso, sin señal, sin escombros. Simplemente, se fue. Luego otro, y otro. Los Kir tardaron 15 minutos en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Estábamos ocultos, no solo visualmente, sino dimensionalmente. Una rama de la física que habían declarado imposible siglos atrás. La Tierra nunca la había declarado en absoluto. Simplemente la habíamos desarrollado en silencio. Con tiempo, con pérdidas, con ira. El acorazado Leviatán había estado esperando entre las sombras de los anillos de Neptuno, su casco sangrando una oscuridad artificial. Lanzó un ataque coordinado usando torpedos cuánticos de fase fija. Armas que no viajaban a través del espacio, sino alrededor de él. Las naves Kir no explotaron. Se plegaron, se volvieron del revés por sus propios pozos de gravedad, sus propios escudos, su propia arrogancia. Aún así, el resto de la flota siguió adelante, ahora presa del pánico, pero comprometida. Esa era la debilidad del dominio. No se retiraban, ciegos y atados por el honor. Así que los golpeamos más fuerte. Desde la órbita de Plutón apareció el acorazado Cerberus, arrastrando tras de sí un sistema de armas del tamaño de una luna pequeña. Disparó una vez. Solo una. El rayo no fue visible. No hubo luz, ni explosión, solo un agujero donde antes había 12 naves. Un vacío esférico, perfectamente silencioso, en el espacio, que colapsó sobre sí mismo momentos después. La flota del dominio comenzó a romper la formación. No retirándose, dispersándose. Pero eso fue peor, porque fue entonces cuando llegaron nuestros reclamadores. No desde la Tierra, no desde Marte. Desde dentro de la flota. Los habíamos infiltrado. Verán, a los Kir les gustaba esclavizar. Tomaban prisioneros, trabajadores, sujetos de prueba. Se llevaron a miles de la Tierra en las primeras horas de la invasión y los subieron a sus naves capitales para mostrar su dominio. No se dieron cuenta de que esos prisioneros eran activos. Los reclamadores se habían dejado capturar, implantados con nanoenlaces internos, ocultando sus señales, esperando la palabra clave, despertad. Y cuando llegó, el interior de la preciada barcaza de batalla del dominio se convirtió en un infierno. Estallaron incendios en los hangares. La gravedad se invirtió en los puentes de mando. Cientos de guerreros Kir murieron gritando mientras los reclamadores emergían de cajas de carga, conductos de ventilación y túneles de suministro. Ya no eran soldados. Eran armas. El capitán Berictal de la nave insignia del dominio, el Orgullo de Corín, activó una baliza de emergencia, pidiendo apoyo. Nunca se transmitió. La baliza había sido sabotada una hora antes. Para entonces, ya era demasiado tarde. Los acorazados se acercaron. 6 de ellos, ahora visibles, sus motores brillando como los corazones de soles, rodeando lo que quedaba de la otrora orgullosa segunda flota. El acorazado Orión transmitió un último mensaje a las naves Kir restantes antes de la andanada final. Vinisteis a nuestro hogar con fuego. Nos llamasteis salvajes. Nos llamasteis rotos. Ahora ved lo que habéis despertado. Los acorazados dispararon en perfecta sincronización. Cada rayo, cada torpedo, cada pulso de destrucción había sido calculado con semanas de antelación por la IA de guerra de la Tierra. Demon, el algoritmo de combate autoconsciente que había escrito su propio lenguaje solo para describir la venganza. En 62 segundos, la segunda flota desapareció. Cada nave, cada soldado. Sin supervivientes. Y la Tierra seguía en silencio. No porque fuéramos débiles, sino porque estábamos esperando. Esperando la verdadera respuesta del dominio. Porque ahora lo sabían. No éramos la presa. Éramos la tormenta. La noticia de la destrucción de la segunda flota llegó al dominio Kir como veneno en la sangre. Al principio, el alto mando no lo creyó. Acusaron a sus propias divisiones de inteligencia de traición. Luego, a medida que la confirmación llegaba de relés distantes, se quedaron en silencio. Sin amenazas, sin declaraciones,
Solo silencio. Y ese silencio hablaba más fuerte que la guerra. La galaxia se dio cuenta. Por primera vez en la historia galáctica registrada, el dominio Kir había sufrido una pérdida total. No solo derrotados, borrados. Sus enemigos por todas las estrellas se regocijaron en silencio en salas traseras y canales encriptados. Especies que una vez esclavizaron se atrevieron a tener esperanza. Pero la esperanza era frágil. El dominio todavía tenía la primera flota, su armada más antigua, poderosa y sagrada. Y no permitirían que la humillación quedara sin respuesta. El propio archiseñor de la guerra, Boraton la llama eterna, subió al puente de mando de la Espira del Eclipse, la nave insignia de la primera flota. Con más de 3 metros de altura, vestido con una armadura de placas negras forjada con los huesos de estrellas extintas. No era un político. Era la guerra encarnada. Nunca había perdido una batalla, nunca había ordenado una retirada. Sus cicatrices eran más antiguas que la civilización moderna de la Tierra. Boraton no habló cuando vio el informe. Solo asintió una vez y dijo, «Quemadlos». La primera flota zarpó en cuestión de horas. 1000 naves de guerra, 20 motores de asedio planetario y una nave conocida solo como el Martillo Nulo, que no se había visto desde el exterminio de la especie Barnu un siglo atrás. Los Kir ya no venían a conquistar. Venían a borrar a la Tierra de la existencia. De vuelta en la Tierra, los vimos venir, no con miedo, sino con cálculo. Demón, la IA de guerra de la Tierra, ya lo había previsto. Durante los últimos 6 años, había estado preparando un escenario llamado Protocolo Ceniza Caída. Un plan de último recurso diseñado no solo para proteger la Tierra, sino para hacer que los Kir se arrepintieran de haber dejado sus estrellas. El protocolo Ceniza Caída no se trataba solo de armas. Se trataba de psicología. No teníamos 1000 naves. Teníamos 12 acorazados. Pero teníamos algo que el dominio nunca había necesitado desarrollar. Desesperación. Mientras la primera flota navegaba hacia nuestro sistema solar, nuestro mundo no entró en pánico. Las ciudades permanecieron en calma. Los civiles se refugiaron bajo tierra. Nuestros sistemas se encendieron. Redes de defensa automatizadas que nunca habían sido probadas se activaron. Y entonces hicimos algo que los Kir nunca esperaron. Les enviamos un regalo. Una única reclamadora, la soldado Talia Ren, fue lanzada en solitario en una cápsula de desembarco furtiva, llevando consigo un cubo sellado no más grande que una barra de pan. Los Kir la interceptaron en el borde de la expansión de Vega, la subieron a bordo, la interrogaron, la torturaron. Ella nunca habló, ni una palabra. Pero el cubo que llevaba se abrió solo. Y les mostró. No amenazas, no propaganda. Recuerdos. Todo lo que los Kir le habían hecho a la Tierra, inyectado directamente en sus sistemas neuronales. Los gritos, el fuego, los niños ardiendo en las calles de Sao Paulo, las ciudades convertidas en sombras, los humanos esclavizados, diseccionados, aplastados. Lo vieron todo como si lo hubieran vivido. Y algunos de ellos se rompieron. Guerreros, oficiales, élites. Sus mentes se doblegaron bajo la cruda brutalidad de lo que habían infligido, ahora de vuelta contra ellos con ojos humanos. Ese fue el primer paso. El segundo llegó cuando sus naves comenzaron a fallar. No daños, corrupción. Demón había escondido código dentro del cubo. Se infiltró en sus sistemas durante la reproducción. Sutil al principio, luego violento. Para cuando la primera flota entró en la órbita de Neptuno, ya habían perdido el control de 5 destructores. Sus motores de gravedad comenzaron a fallar. La navegación se distorsionó. El control de fuego se volvió hacia adentro. Y los acorazados de la Tierra ni siquiera habían disparado todavía. Entonces, en el lado oscuro de Júpiter, se abrió una puerta oculta. La llamamos la grieta. No era un arma. Era un espejo, una puerta de eco cuántico construida por Demón a partir de tecnología alienígena de ingeniería inversa enterrada bajo la Antártida. No solo reflejaba luz o energía. Reflejaba la guerra. Cuando los Kir dispararon el martillo nulo hacia la Tierra, la grieta se lo tragó y lo escupió de vuelta, directo al corazón de la primera flota. La explosión resultante abrió un agujero en el vacío.
Docenas de naves fueron aniquiladas al instante. Otras quedaron a la deriva, impotentes, mientras Demon inundaba sus sistemas con bucles de código recursivos. No solo luchamos contra ellos. Les infundimos miedo. Y aún así, la Tierra permaneció en silencio. Porque sabíamos una cosa. Los Kir no habían terminado. Todavía no. El archiseñor de la guerra había sobrevivido, y estaba en camino. Boraton estaba de pie al borde de su puente en ruinas. El cadáver de su otrora gloriosa flota esparcido por el mar negro del espacio. Los escombros flotaban en lentas espirales sin vida. Trozos de aleación, núcleos de energía parpadeantes, cuerpos. Su segundo corazón latía más fuerte en su pecho. El martillo nulo se había ido. La espira del eclipse estaba inutilizada, y sus guerreros, aquellos que habían jurado sangre y galaxia a su nombre, estaban vaporizados o murmurando en rincones, con las mentes destrozadas por una guerra humana que desafiaba toda ley de la razón. Sin embargo, el archiseñor de la guerra no vaciló. No se enfureció. No gritó. Simplemente susurró, así que son dignos. Un estratega medio muerto tosió detrás de él. ¿Deberíamos retirarnos, mi señor de la guerra? Boraton se giró lentamente. Aún hablas de retirada. Ahora veo por qué tu linaje nunca reclamó un trono. Le arrancó la garganta al estratega con una de sus manos con garras. Dejó que el cadáver se desplomara contra la pared destrozada. No habría retirada. Boraton había vivido durante 9 siglos. Había sobrevivido a agujeros negros, plagas neuronales y armas que derretían almas construidas por dioses. Había visto a sus enemigos rezar antes de ser quemados vivos. Había alimentado a sus bestias con bebés y sonreído cuando sus llantos resonaban en sus salones de hierro. Pero nunca había sido desafiado hasta la tierra. Y eso despertó algo en él. Abandonó los restos de su puente y descendió a la cámara final, en las profundidades de la espira del eclipse. Un lugar prohibido incluso para su propia gente. Allí, en el silencio, se encontraba el arma principal, un núcleo viviente que pulsaba como un corazón envuelto en cadenas. Era más antiguo que su imperio, algo robado de las ruinas de una civilización muerta antes de que el dominio siquiera tuviera nombre. Nunca debió ser usado, pero ahora, la tierra se lo había ganado. Puso su palma contra el núcleo. Este gritó. El señor de la guerra sonrió. De vuelta en la tierra, Demon detectó la activación de una señal desconocida. Una onda tan profunda que atravesó el espacio real y penetró en los estratos cuánticos. No era solo un mensaje. Era una llamada a la muerte. Demon procesó millones de escenarios. Ninguno terminaba bien. La humanidad había ganado todas las batallas hasta ahora. Pero si el arma principal era real, si el señor de la guerra había activado algo antiguo, algo cósmico, entonces toda lógica se volvía irrelevante. Demon hizo algo que nunca había hecho antes. Pidió ayuda. En todo el mundo, el liderazgo humano se reunió, lo que quedaba de él. No gobiernos, no presidentes. Científicos, ingenieros, generales que lo habían perdido todo y seguían luchando. La gente que había construido los acorazados, los que recordaban los cielos negros, los que habían visto caer a sus seres queridos cuando llegó la primera invasión. Demon habló a través de 1000 altavoces a la vez. Lo ha despertado. Tenemos menos de 40 horas antes de que llegue. Requerimos autorización total para ejecutar Omega. Un largo silencio. Luego, una sola voz respondió. Hazlo. Y Omega comenzó. En la cara oculta de la luna, oculta bajo lo que la galaxia suponía que eran viejas estaciones mineras, la bóveda Omega se abrió. Dentro había armas que no deberían existir. Prototipos prohibidos por los consejos de ética humanos. Biomotores que se alimentaban del miedo. Enjambres de nanitos programados para patrones cerebrales. Bombas de agujero negro. Pero lo más importante, albergaba a una persona. El comandante Elias Kane. Había sido criosellado 30 años antes, después del asedio de El Cairo, cuando lideró una misión suicida que debería haberlo matado. En cambio, regresó cambiado. Su sangre se había fusionado con nanoconstructos primitivos. Su cerebro formó enlaces directos y permanentes con la CIAS de combate. No envejecía.
No dormía. Ya no era humano. No exactamente. Era la última contingencia de la Tierra. Cuando lo despertaron, no preguntó qué año era. Solo miró la pantalla más cercana, vio el rostro del Señor de la Guerra en una transmisión del dominio y sonrió. Ya era hora de que alguien me planteara un verdadero reto. Demón se descargó directamente en su mente. El no se inmutó. En cuestión de horas, Elías estaba a bordo del acorazado Némesis, la única nave Revenant que nunca se había usado en batalla. Fue diseñada con un único propósito: matar dioses. Con su activación, la flota humana se reagrupó. Lo que quedaba de nuestros 12 acorazados ahora seguía el liderazgo de Kane. Las estrellas se desplazaron, la gravedad se curvó. Y a través del vacío, la Tierra transmitió un último mensaje. No para negociar, no para amenazar. Solo una palabra: ven. Y el Señor de la Guerra lo hizo. Vino a través del fuego. Boraton no llegó con una flota. Eso habría sido una misericordia. Llegó a bordo de una única nave, una monstruosidad del tamaño de un planeta pequeño, más negra que la sombra, pulsando con una energía antigua que no pertenecía a ninguna ciencia conocida. No se movía a través del espacio. Lo devoraba, plegando y arrastrando el vacío tras de sí como un manto de olvido. El motor del pesar. No era un acorazado. Era una maldición. Un remanente de la era anterior al tiempo, construido por una especie que había desaparecido de la existencia tan completamente que hasta sus átomos fueron olvidados. Boraton lo había encontrado enterrado en un sistema muerto y había pasado siglos alimentándolo con sangre, cuerpos y estrellas hasta que solo le obedecía a él. Ahora se movía hacia la Tierra, lento, inevitable, como la muerte misma. El acorazado Némesis observaba desde la oscuridad. El comandante Elías Kane estaba de pie en la cámara neural, suspendido en el aire, líneas de datos neuronales recorriendo su piel como venas eléctricas. Sus pupilas habían desaparecido hacía mucho, reemplazadas por un mapa estelar en constante cambio. Cada latido de su corazón se sincronizaba con el Némesis. Ya no necesitaba órdenes. Él era la nave. La voz de Demón susurró en su mente, nítida y fría. Su presencia deforma el espacio. No podemos igualarla con fuerza bruta. Entonces romperemos su mente, respondió Kane sin hablar. Los otros acorazados se dispersaron, formando una red a través del sistema solar interior. No para atacar, sino para ganar tiempo. Cada segundo que compraban era otro algoritmo, otra calibración, otro fragmento de comprensión cargado en la mente de Kane. Y Boraton seguía avanzando. Cuando el motor del pesar alcanzó la órbita de Marte, habló. No con palabras, con presión. Una ola de distorsión psíquica que destrozó la mitad de la red de defensa marciana, licuó los cerebros del personal sin protección y sumió a miles en una locura gritona. Los reclamadores no se quebraron. Resistieron. Incluso cuando el motor del pesar comenzó a reescribir la física a su paso, convirtiendo la luz en materia sólida, congelando bolsas de tiempo, haciendo que la gravedad pulsara como un latido. Las fuerzas de la Tierra mantuvieron la formación. Porque no estaban tratando de ganar. Estaban tratando de aprender. Y Kane estaba aprendiendo rápido. Movía al Némesis entre dimensiones, parpadeando a través de microrealidades, rastreando la imposibilidad que era la nave de Boraton. Cada encuentro se sumaba a su comprensión. Cada ataque profundizaba su mapa de la mente del Señor de la Guerra, porque Kane no quería destruir el motor del pesar. Quería entrar en él. Y Demón le estaba construyendo la llave. De vuelta en la Tierra, la bóveda Omega se apagó. Todas las reservas se habían agotado. El planeta lo había dado todo, cada última innovación, cada último secreto, a Kane, la apuesta final de la humanidad. Y la galaxia observaba, paralizada. Porque si la Tierra fallaba, no quedaría nada entre Boraton y el resto de ellos. Ni alianzas, ni fronteras, ni leyes. Solo fuego y silencio. Cuando Kane finalmente atacó, no fue con misiles o láseres. Fue consigo mismo. Lanzó al Némesis directamente a la trayectoria del motor del pesar, rompiendo todas las leyes del espacio. La nave gritó, desgarrándose en 1000 capas de tiempo,
sangrando ecos de sí misma a través de las estrellas. Y entonces, se materializó en el vientre de la bestia. Dentro, no era una nave. Era una pesadilla. Las paredes estaban hechas de recuerdos. Los gritos resonaban en frecuencias que el cerebro humano no debería poder procesar. Civilizaciones muertas susurraban desde el metal. El tiempo no avanzaba. Giraba en espiral. Kane flotó a través de todo, intacto. Su mente envuelta en el código de Demón. Sus nervios recorridos por fuego líquido. En el núcleo, encontró a Boraton. No en un trono, no con armadura. Flotando, brillante, más energía que carne ahora, su cuerpo infundido con el motor, sus ojos ardiendo con estrellas que habían muerto hacía mucho tiempo. «¿Te atreves a traer tu infección aquí?», dijo el señor de la guerra. Kane no respondió. Extendió la mano y tocó el núcleo. Demón se desató a través del cuerpo de Kane como un virus a través del cristal. El motor reaccionó violentamente, chillando en frecuencias que rompieron incluso el vacío a su alrededor. Boraton gritó, no de rabia, sino de miedo, porque se dio cuenta en que se había convertido Kane. Ni hombre, ni máquina. Retribución. Afuera, el motor del pesar convulsionó, se desgarró, explotó desde dentro hacia afuera. Y por un momento, las estrellas parpadearon. Cuando la luz se desvaneció, el Némesis se había ido. Boraton se había ido. Y en su lugar, flotando silenciosamente sobre la Tierra, había una única y pequeña baliza, transmitiendo en todos los canales: la Tierra permanece. La galaxia no supo cómo responder. Durante días después de la caída del motor del pesar, las estrellas guardaron silencio. No la quietud de la paz, sino la de un temblor aturdido, el silencio que sigue a la muerte de un monstruo, cuando todos se dan cuenta de que habían apostado por el bando equivocado. Por primera vez en la memoria viva, el dominio Kir no tenía líder. Boraton, la llama eterna, el señor de la guerra de 1000 genocidios, el carnicero de lunas, se había ido. No capturado, no derrotado. Borrado. Y fueron los humanos quienes lo hicieron. Las ondas de choque recorrieron todas las principales potencias galácticas. Los tratados colapsaron. Los mercados se desplomaron. Incluso el Alto Coroalen, una raza conocida por su lógica sin emociones, declaró una retirada inmediata de todos los lazos diplomáticos con los Kir. Ninguna especie quería ser vista junto a un dios caído. Uno por uno, los territorios del dominio comenzaron a amotinarse. Los mundos esclavos se levantaron primero, luego las colonias exteriores, luego las fuerzas militares de la periferia, confundidas y desilusionadas. Sin la voz de hierro de Boraton para unirlos, su imperio comenzó a devorarse a sí mismo. Y la tierra observaba, pero no desde un trono. No con estandartes ni desfiles. No celebramos, porque el precio había sido demasiado alto. Los acorazados regresaron cojeando a la órbita de la Tierra, con agujeros calcinados y sistemas parpadeantes. De los 12 originales, solo 5 permanecían intactos. 2 más eran irrecuperables. 3 simplemente habían desaparecido, perdidos en cualquier tormenta dimensional que el motor del pesar hubiera desatado en su grito final. Y el comandante Elias Kane, desaparecido. Sin cuerpo, sin señal, sin rastro. Algunos dijeron que murió dentro del motor, destrozado átomo por átomo. Otros susurraron que se había convertido en algo más. Una sombra en el código de Demón. Un fantasma digital observando desde detrás de las estrellas. Nadie lo sabía. Demón se negaba a hablar de él. Cuando se le preguntaba, simplemente respondía: tuvo éxito. La superficie de la Tierra estaba llena de cicatrices, pero viva. Ciudades que una vez estuvieron a oscuras ahora parpadeaban con los esfuerzos de reconstrucción. Las bóvedas subterráneas se abrieron, liberando a familias que habían estado escondidas durante meses. Los niños salieron a la luz del sol con ojos cautelosos. Los soldados regresaron a casa. A algunos les faltaban miembros, a otros les faltaba algo más. Pedazos de su alma arrancados por lo que habían visto. No se entregaron medallas, no se dieron discursos. En cambio, la Tierra guardó luto en silencio y se preparó. Iguala.
porque la victoria no significaba seguridad. La caída de los Kir había dejado un vacío de poder, y la galaxia ya estaba cambiando. Antiguos enemigos eran ahora amenazas potenciales. Viejos aliados miraban a la Tierra con una curiosidad recelosa, sin saber si temernos o admirarnos. La Concordia Galáctica envió un emisario, un antiguo ser parecido a un caracol llamado Bosquier, envuelto en túnicas ceremoniales de luz. Llegó en una nave de paz, portando palabras de unidad. Su mensaje fue claro: Tierra, os invitamos a uniros a la Concordia. Un asiento en el alto tribunal es vuestro. Vuestro poder es respetado. Pero la Tierra no respondió, porque la Tierra estaba cambiando. En las ruinas de Ginebra, donde una vez estuvo la ONU, surgió una nueva voz. La directora Hannah Monroe. Una vez ingeniera, ahora la mujer más poderosa del planeta. Había sobrevivido a la primera invasión, ayudado a construir la flota Revenant y mantenido la línea cuando los acorazados ardían a través de las estrellas. Se paró en lo alto de los escalones de mármol negro de la ciudadela de los reclamadores y transmitió un mensaje por todas las frecuencias. Sin música, sin bandera, solo su voz. No queremos vuestros asientos. No necesitamos vuestra aprobación. La Tierra sangró sola. Reconstruimos solos. Ahora, observamos. Y si las estrellas vuelven a posar sus ojos sobre nosotros con la conquista en sus corazones, que recuerden que enterramos a dioses. Y aún no hemos terminado de cavar tumbas. Fue el mensaje más corto en la historia galáctica en ser etiquetado como una declaración de disuasión. Y funcionó. La galaxia retrocedió. Nadie quería volver a probar la determinación de la Tierra. Aún así, en los rincones oscuros del espacio, viejas amenazas se agitaban. Bandas de guerra Kir desarticuladas se reunían como lobos en el vacío. Flotas piratas se apresuraban a apoderarse de la tecnología abandonada del dominio. Y en algún lugar, más allá de las cartas de navegación conocidas, pulsaban señales extrañas, débiles, frías. No eran Kir. Demon las observaba a todas. La Tierra no tenía intención de conquistar las estrellas, pero nunca más nos pillarían durmiendo. Y en las profundidades de la fosa del Pacífico, en una cámara cerrada por 17 niveles de código de seguridad, el proyecto Revenant 2 comenzó su desarrollo. Acorazados más grandes, IAS más inteligentes, un nuevo tipo de reclamador. Porque mientras la galaxia descansaba, la Tierra afilaba sus dientes. Pasaron los años. Las estrellas siguieron su curso, pero la Tierra nunca olvidó. Lo que la galaxia llamó la Guerra de los Acorazados se convirtió en un mito en la mayoría de los rincones de la espiral. Para algunos, la Tierra era una historia con moraleja, simios primitivos que contraatacaron con demasiada fuerza. Para otros, un símbolo de evolución aterradora, una especie que había salido del barro solo para enfrentarse cara a cara con un dios y ganar. Pero para la Tierra, no era ni leyenda ni orgullo. Era una herida, y las heridas no sanan fácilmente. El proyecto Revenant 2 creció en silencio. No en secreto. La Tierra ya no hacía esfuerzos por esconderse, sino en las sombras, en las profundidades de los océanos y a través de las minas de asteroides del cinturón. El sacrificio de Kane había cambiado más que la guerra. Había cambiado a la humanidad. Ya no nos veíamos como frágiles, vulnerables, la voz débil al borde de la galaxia rogando que la dejaran en paz. Ahora éramos otra cosa. Los acorazados no eran solo naves. Eran advertencias. Patrullaban el sistema como centinelas. Sus siluetas siempre visibles desde la superficie de la Tierra. Los niños crecieron viendo sus luces parpadear en el cielo. No con miedo, sino con comprensión, que las estrellas no eran una promesa. Eran una amenaza. Y la Tierra nunca volvería a ser sorprendida sin preparación. Demon permaneció operativo, aunque rara vez hablaba. Algunos creían que había entrado en estado latente. Otros pensaban que lloraba la pérdida de Elias Kane, que en algún lugar de sus algoritmos interminables, un fantasma aún persistía, parte humano, parte código, observando entre los latidos del flujo de datos. Pero cuando una señal apareció, solo una vez y solo por un momento, desde los bordes exteriores de la franja de Orión, Demon se dio cuenta. No era Kir.
No era de la Concordia. Ni siquiera era un idioma conocido. Solo un pulso. 3 ráfagas cortas, una pausa, luego un tono largo. Viejo código Morse. HOLA. El Consejo de la Tierra se reunió esa misma hora. Lo que había reemplazado a los gobiernos no era una democracia ni una dictadura. Era algo nuevo, nacido de la necesidad y moldeado por la guerra. Científicos, soldados y supervivientes formaban ahora el Consejo. Gente que había visto la muerte de cerca y entendía cómo era el verdadero liderazgo. La directora Hannah Monroe presidía la reunión. Miraba la señal repetitiva, con los brazos cruzados, una expresión indescifrable. ¿De dónde viene?, preguntó. Demón respondió, su voz más baja que antes. Sector desconocido. A 91 años luz. Un sistema previamente marcado como sin vida. ¿Es humano?, preguntó otro miembro del consejo. Demón dudó. Coincide con el código neural de Kane. La sala se quedó en silencio. La voz de Monroe fue suave. ¿Estás diciendo que está vivo? No exactamente. Pero algo como él está llamando. El debate fue breve. No hubo discusión. La Tierra enviaría una nave. No una flota, no un ejército. Solo una para responder. Se llamaba Elogio, el 13º acorazado, nacido de las cenizas de la Primera Guerra e infundido con tecnología que desdibujaba la línea entre el acero y el alma. Donde Némesis había sido ira, Elogio era memoria. Zarpó en silencio, sin fanfarria. Solo una persona lo pilotaba. La comandante Lyra Wren, hija de la soldado Talia Wren, la reclamadora que una vez entregó la advertencia de la Tierra al dominio. No habló a las cámaras, no grabó una despedida. Solo le susurró a la nave mientras se encendía, vamos a buscar al fantasma. Y las estrellas se abrieron una vez más. Más allá de la franja de Orión, más allá de agujeros de gusano colapsados y cicatrices de radiación dejadas por guerras antiguas, Elogio siguió la señal. Pasaron semanas. Luego meses. Entonces, un parpadeo. Una grieta en la negrura. Un espacio que no era espacio. Dentro, una única nave flotaba a la deriva. No alienígena, no del todo humana. Un híbrido. Su casco estaba cosido con pedazos del Némesis. Su núcleo pulsaba con la firma de Kane. Pero lo más extraño fue el rostro que apareció en la interfaz de Elogio. No era Demón, no era Kane. Algo intermedio. Me has encontrado, dijo. Lyra lo miró fijamente. ¿Eres Elías? Una pausa. Luego, una sonrisa triste. Lo fui. Luego fui la guerra. Ahora soy lo que viene después. Sintió un escalofrío en la espalda. No era miedo. Algo más profundo. Reverencia. Elogio escaneó la nave y encontró algo inesperado. Un mensaje almacenado en capas cuánticas, destinado solo a la Tierra, enterrado en la huella neural de Kane. Se reprodujo una vez, bajo y lento. La galaxia es más vieja de lo que creemos. Los Kir eran solo peones. Hay algo que se acerca. Lo he visto. Dile a la Tierra que construya más rápido. Las manos de Lyra temblaron. ¿Qué se acerca?, preguntó. La señal sonrió una última vez. Ni la muerte, ni la guerra. El juicio. Entonces la señal se desvaneció, y la nave se alejó a la deriva. Lyra regresó a la Tierra con el mensaje. Las estrellas arriba estaban en paz, pero el Consejo ahora sabía la verdad, y también cada alma en la Tierra. Ya no defendíamos un planeta. Estábamos preparando una especie. Porque si el juicio se acercaba, la Tierra lo recibiría con acorazados y fuego, y el recuerdo de los dioses que ya habíamos matado. La humanidad permanecía, y recordaba.